¿Y quién es el que vive? Y a su nombre y a su pueblo. ¿Cuántos son bendecidos? Vamos a abrir en el libro de los Hechos, capítulo 16. Hechos capítulo 16. Solamente vamos a leer 2 versículos de ese texto. Y quiero que presten mucha atención a estos versículos. Dice la palabra de Dios en el versículo 30 y 31. Entonces el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El verso 31. Pablo y Silas le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Cuántos creen en esta palabra de Pablo y de Silas? Señor y Dios, te doy gracias una vez más, porque es tu presencia la que está en medio de nosotros. Gracias porque es un nuevo día más, Señor, una semana más que se cumple, un domingo más de escuela dominical, Señor, de aprendizaje bíblico. Gracias por darnos el privilegio de disfrutar tu casa, esta casa de oración, Señor. Se ha constituido así por tu Hijo amado Jesucristo. Y gracias por la libertad que tenemos, oh Padre Celestial, de predicar tu palabra, de cantar, de gozarnos y de hacer muchas cosas maravillosas dentro de este lugar y fuera de él. En el nombre de Jesús, síguenos bendiciendo, Señor. Amén y amén. Bueno, este es un pasaje bíblico bastante criticado por los eruditos bíblicos, por teólogos y biblistas, y tiene que ver con el sufrimiento. Algunos dicen que el Espíritu Santo nos manda a sufrir. De alguna manera nos genera castigo. Otros afirman que no, y yo estoy entre esos otros. Una de las cosas por las cuales el Señor me ha llamado es para predicarles sobre esto. Este texto, mi hija lo predicó hace como 2 jueves, y ella tocó el tema de la oración y de lo que tiene que ver con la vida espiritual en el contexto del sufrimiento. Yo voy a tocarte la parte de lo que tiene que ver con la visión que Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí para seguir avanzando como creyente que soy en la vida espiritual, como padre de familia, como hermano en Cristo. Y yo pienso que esta visión no es exclusivamente para algunos. Es una visión que todos tenemos y que por alguna razón algunos no desarrollan en la vida espiritual, en la vida familiar, en la vida laboral y en cualquier contexto donde se encuentra esta persona. Es interesante porque cuando leemos
el libro de los Hechos, lo que encontramos dentro de él es la obra del Espíritu Santo para cumplir un propósito en medio de la humanidad. Y ese propósito tiene que ver con que hoy nosotros conozcamos del Evangelio. Pablo llegó a Filipo el Evangelio. Y hoy conocemos el Evangelio por medio de Pablo, ungido por la presencia del Espíritu Santo. Pero también dentro del libro encontramos mucho sufrimiento que tiene que ver con los ataques y persecución que llevaron estos creyentes, estos apóstoles en el primer siglo, que para nada eran buenos. Quizás hoy en día en nuestro siglo XXI se puede ver que en algunos países detestan todavía el Evangelio, el cristianismo, y muchos creyentes, pastores, misioneros, evangelistas, pagan un precio por llevar el Evangelio. Yo creo que una de las cosas por las cuales nosotros somos llamados es para salvaguardar la vida de los demás a través de la palabra de Dios. Y ese es el propósito que tú tienes, salvaguardar la vida de tu familia a través de la palabra de Dios. ¿Cree en el Señor Jesucristo? Y la promesa dice que serás salvo, no solamente tú, sino también tu casa. Es una promesa que se ve, y es una promesa que se ve reflejada en tres personajes dentro de ese capítulo. Una mujer llamada Lidia, una esclava y un carcelero, que en última recibieron de la presencia de Dios. Muchas veces, al hacer la voluntad de Dios, nos encontramos con situaciones difíciles. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces queremos hacer algo, queremos realizar algo que no es malo, pero en última, la voluntad de Dios, el Espíritu Santo, no los prohíbe. Y eso es bastante extraño, porque hay momentos donde el Espíritu Santo te va a decir: no vas a ir para allá, no vas a hacer esto. La voluntad divina dice que debes hacer esto. Y si la voluntad divina, si la voluntad de Dios es que tú todo el tiempo estés enfermo, entonces debes de decir como Pablo y ratificarlo una vez más: el poder de Dios ha descendido sobre mi debilidad. Eso fue lo que le dijo Jesús a Pablo. Pablo desde ese momento comenzó a gozarse aún más el llevar el Evangelio. Muchas veces el hacer la voluntad de Dios va a generar enemistades, y cuando uno lee los evangelios se da cuenta que Jesús dice que los enemigos saldrán desde la casa. Peor aún cuando tú tienes planes, te proyectas en el 2023 y de repente todo se viene abajo porque simplemente la palabra de Dios o la presencia de Dios te dice: no lo vas a hacer. Cuando tienes ideas planeadas, son ideas de bendición. Pero cuando Dios te prohíbe hacer ciertas cosas, ¿serán de maldición
o serán de bendición? Porque es el punto donde nosotros debemos reflexionar. Dios tiene planes para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Su voluntad se realiza y cuando se realiza nos genera a nosotros lo más agradable que puede existir dentro del ser humano. Tener tranquilidad, tener paz, aún en medio de los contextos difíciles. Así estés en una situación mala, desagradable, el gozo del Señor es, y eso fue lo que hicieron estos hombres. El camino es largo y culebrero, como le dije yo a un compañero una vez. Cuando seguimos a Cristo, el camino también se torna largo y culebrero. Te vas a encontrar de todos en el camino. Gente buena, mala, desagradable, cariñosa, empática. Gente que te va a odiar. Pero es la presencia de Dios, es la voluntad de Dios la que hace que tú sigas avanzando. Por eso Jesús dice, toma tu cruz y sígueme. Es una de las cosas que nosotros como creyentes debemos de practicar. Cuando leemos el pasaje bíblico, nos damos cuenta que a Pablo y a Silas el Espíritu Santo les prohibió. Ellos planearon ir a Asia, no a hacer lo malo, a llevar el evangelio. Pero el Espíritu Santo le dijo, no van a ir a Asia. Les prohibió en dos ocasiones, versículos 6 al 8. Dice la palabra que se les fue prohibido por el Espíritu Santo ir a Asia. Y aquí es donde a nosotros nos parece bastante dinámico a la hora de entender el texto, porque el propósito de Dios era que Pablo llegara al continente europeo y comenzar de la ciudad de Filipo, y que al final tú y yo conociéramos de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hoy somos salvos por ese propósito. Propósito realizado, pero fue el Espíritu Santo, y escúchame con atención, quien le prohíbe, pero no lo obliga. Porque también hay que entender que una cosa es que se prohíba y otra cosa es que se obligue. Por eso cuando tú y yo estamos llamados a llevar la palabra de Dios, a llevar el evangelio, somos tocados por ello para realizar y salvaguardar la vida de los demás, de los que no conocen allá fuera de la presencia de Dios. Pero en ningún momento el Espíritu Santo te obliga. Ni el mismo Jesús cuando dice, ¿tú quieres ser mi discípulo? Toma la cruz y sígueme. ¿Tú quieres ser mi discípulo? Entonces tienes que ser el servidor de los demás y el esclavo. Cuando nosotros miramos la capacidad que tiene el Espíritu Santo para otorgarnos, darnos a entender de que la visión que nosotros tenemos es desarrollar una vida íntegra, una vida agradable a la sociedad, entonces esa función del Espíritu Santo cumple un propósito en nuestras vidas.
Cuando leemos el versículo 10, dice la palabra de Dios que Pablo vio la visión. A Pablo se le presenta en visión un hombre de Macedonia y este hombre le dice: ayúdanos, te ruego que nos ayudes. Cuando leemos el versículo 10, Pablo se da cuenta que esta visión tiene algo significativo y piensa por un instante y le dice a Silas: levántate, porque nos vamos a llevar el evangelio a Europa. Es el propósito de Dios. Cuando miramos al Espíritu Santo en función, nos damos cuenta que el Espíritu Santo no es el que le dice: ahora tienes que ir. Es Pablo quien toma una decisión. Pablo entiende el propósito de la palabra de Dios en ciertos lugares. Pablo entiende que tiene que llevar el evangelio. Pablo entiende que tiene que buscar la manera de decirle a los demás: Cristo te ama y ha venido a rescatarte. Pablo entiende que uno de sus propósitos es no dejar por un instante de transmitir el evangelio. Y es el Espíritu Santo quien secunda el propósito, acompañándolo en esa función. Cuando Pablo decide levantarse con Silas, él ya había entendido a qué iba a ir a Europa y qué iba a padecer en ese lugar. Tenemos que tener flexibilidad para obedecer la palabra de Dios. Siempre tenemos que tener ese propósito por el cual nosotros somos llamados a entregarles el mensaje a los demás. Cuando nosotros miramos el pasaje y entendemos la visión, comprendemos que nosotros también tenemos esa visión. No es simplemente para algunos en especial. Es que como yo no soy el ungido, el Señor a mí no me habla. Constantemente te está poniendo todas las garantías para que tú realices, para que tú te visiones y te realices como una persona de bien, como una persona que tiene cuidado de los demás, como ese padre de familia, como ese hijo que agrada de alguna manera a aquellos en el núcleo familiar. Flexibilidad para obedecer a Dios, capacidad para adaptarse, acomodarse a diversas situaciones, circunstancias y necesidad. El obedecer a Dios para Pablo y para Silas implicaba acomodarse en el lugar donde llevaban la palabra y entender lo que iba a suceder en medio de ellos. Y cuando nosotros leemos el pasaje nos sorprendemos aún más, porque podría decirte que fue de gran bendición. Pablo y Silas planearon, ellos dijeron: vamos a ir a Asia, vamos a ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo prohíbe. El Espíritu Santo impidió que fueran a Asia porque su visión, porque la visión que tenía Pablo, la que se le fue dada, era cambiar para ir a Europa, al continente europeo.
propósito grande en medio de su vida. Pablo y Silas obedecieron sin decir una palabra. Versículo 9, esa noche, dormido, recibe la visión. El varón de pie, diciendo, ayúdanos. Cuando vio, dice la palabra de Dios, percibió la realidad y la necesidad. Y esto para nosotros nos debe sorprender, porque si bien en nuestras visiones podemos percibir la necesidad, podemos percibir el hambre que tienen algunos por la palabra de Dios, es el momento donde nosotros debemos actuar. La visión de Pablo, él la dio por cierta. El Espíritu Santo no le dijo, ve. Él la da por cierta y dice, voy a ir a Asia. Silas, vamos. Pablo le dijo a Silas, vámonos, porque Dios nos llama a anunciar el Evangelio al continente europeo. Exactamente en Filipos. Iniciando desde ese lugar. Cuando llegan a Filipos, la bendición de llevar la palabra de Dios se convierte en sufrimiento. Y ahí es donde nosotros comprendemos el propósito que hay en medio de nosotros para comunicar el mensaje a los demás. Número 1, fueron azotados. Número 2, fueron encarcelados, fundidos en un calabozo profundo y oscuro. Número 3, fueron atados a un cepo. Y número 4, recibieron un terremoto de 7 puntos y tanto en adelante. Situación difícil, porque el solo hecho de ir a llevar el evangelio y ser azotados, como dice la palabra, sin ninguna justificación, nos da a entender de que la justicia no operaba en ese lugar, en ese continente. Es como cuando la justicia no opera dentro de los hogares. Si Dios es justo, tú tienes que practicar la justicia. Y la justicia se practica dentro de casa. Y cuando se practica no se hace para favorecer a X o Y hijos, o a X o Y nietos. La justicia no se practica para hablarle solamente a ciertos hijos de la palabra de Dios o a ciertos nietos. La justicia se practica equitativamente. Y esto era lo que no había en este continente. Filipo se les había convertido en una situación desagradable. A veces nosotros creemos que por una migraña, por un dolor en la cintura, por una gripa, se nos va a acabar el mundo. Se nos va a acabar la vida. Cuando nosotros leemos y notamos que Pablo fue azotado, los desnudaron y los azotaron literalmente. Los azotes de ese tiempo no eran azotes sencillos. Semidesnudos. Solo imagínense cómo quedaron ellos después de ser azotados. Porque se violaban todos los derechos humanos posibles. ¿Y cuál era la condena?
Cuando Pablo y Silas están en esta situación, están fundidos en un calabozo, están atados en ese calabozo oscuro. Solo imagínense la magnitud. Y como lo decía mi hija, la humedad que había en ese lugar. Y ellos desangrándose prácticamente. Entonces ellos, dice la palabra de Dios, que comenzaron a reclamarle al Señor. ¿Así dice la palabra? ¿Se pusieron a qué? Se pusieron a cantar himnos. Se colocaron a orar. Yo me imagino a Pablo cantando cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas. Bienvenida. Azotado con un dolor intenso. Y además de eso, terminaban de cantar y comenzaban a orar. Y uno se pregunta, ¿qué oración hacían Pablo y Silas dentro de la cárcel? Podría decirte que Pablo se justificaba y decía, me tiene que pasar esto porque yo en el pasado también perseguía a los cristianos. Merezco este castigo, Señor. Pero también Pablo y Silas oraban por los demás. Ten misericordia de estos desechables que hay dentro de la cárcel. Hombres depravados y delincuentes, hombres que no quiere la sociedad, Señor. Te pido que descienda tu misericordia sobre ellos. Y terminaban la oración y comenzaron a cantar. Cuán grande es Él. Y terminaban de cantar y comenzaban a orar. Muévete, oh Espíritu de Dios, sobre aquellos que nos persiguen. Y volvían a cantar solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación. Para nosotros, cuando leemos una historia como la de Pablo, nos sorprendemos porque un hombre con 7 idiomas en una posición social decide desacomodarse para llevar el evangelio, decide salir de su estado de confort simplemente para traernos el evangelio. Y hoy el resultado es que tú y yo somos salvos. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate, dentro de una cárcel oscuro. Pablo dijo, más vale que me hubieras ido a Chipre con Bernabé y con Juan Marco. Cuando uno lee el capítulo anterior, hay una discusión con Bernabé. Todo porque Bernabé se iba a ir. Vamos a llevarnos a Juan Marco. Y el Pablo dijo, no voy a ir con él. Y se fue Bernabé y Juan Marco para Chipre. Silas dijo a Pablo, por tu culpa estamos en esta situación. Eso me pasa por tonto, por bobo, por seguirte. Son expresiones que uno quisiera escuchar dentro del pasaje. Porque esas son nuestras expresiones cuando estamos en un estado de sufrimiento. Por idiotas es que estoy aquí. Eso me pasa por bobo. Cristianos evangélicos estigmatizándose y creando maldiciones dentro de ellos. Ellos comenzaron a cantar y no era agradable con unos cepos en los pies. Yo me
coloco a imaginar que posiblemente Pablo estaba de pie, con el cepo en los pies, o posiblemente estaba sentado. Situación desagradable, desangrándose, solo imagínense en una celda oscura, húmeda, sanguijuelas y qué clase de insectos dentro de ese lugar. Y Pablo cantaba, y cantaba, y cantaba, y oraba. Silas apoyaba. Silas lo que hacía era, pienso yo, gracias Señor, porque estamos en esta situación y seguiremos en esta situación si es necesario llevar tu palabra. No dejaban de interceder por los que estaban dentro de la cárcel. Cuando tú lees la historia te das cuenta que ninguno se fue. La presencia del Espíritu Santo estaba haciendo la obra. Cuando tú crees que estás en una situación difícil, en una situación precaria, y tú pones a funcionar la presencia del Espíritu Santo, te aseguro que hará la obra, no solamente en tu familia, sino en todos aquellos que están a tu alrededor. Esa es la presencia de Dios que necesitamos. Ese es el tipo de visión por el cual Dios nos ha llamado. Percepción de la realidad. Versículo 10, Pablo vio una visión. Y la visión es la percepción de la realidad. Pablo sabía que iba por llevar el evangelio. Al igual que a Pablo, Dios te ha dado una visión. ¿Cuántos dicen amén? Puedes ver la percepción de la realidad al venir a este lugar y ser confrontados por la palabra de Dios. Y la percepción de la realidad es la capacidad de ver, de percibir. Número uno, debes cuidarte. Debes cuidar tu estado físico. Tú sabes que no toda clase de alimento puedes ingerir. Tú sabes que no puedes comer tanta cosa en la calle. Eso es percepción de la realidad. Yo entiendo lo que está pasando y por eso me cuido de alguna manera. Número 2, controlar la naturaleza pecaminosa. Tú sabes que tienes que dejar el pecado. Y el pecado se constituye por alcohol, por drogas, por vicios, llámese como se llame. Percepción de la realidad, una visión que Dios te ha dado de desechar el pecado y buscar a Cristo que te dé esa vida y vida en abundancia. Controlar la pornografía. ¿Sabías tú que se ha disparado la pornografía en las redes sociales después del COVID-19? Y no se ha podido controlar. Cristianos evangélicos infectados. Tienes una visión, percibes la realidad, la presencia del Espíritu Santo te lo prohíbe. Desecha el pecado. Número 3, no puedes esclavizar a los demás. Y esto lo digo para los cónyuges, porque les gusta esclavizar a su cónyuge. Hay padres que esclavizan a los hijos y hay hijos que esclavizan. Y cuando tú te lees el texto te sorprende con unos amos que hay ahí. No mencionan sus nombres, que tienen una muchacha que es esclava y adivina. Número 4,
No puedes colocar tu economía en la suerte. No puedes colocar tus finanzas, tu estado laboral en la suerte. Estos hombres, estos amos, injuriaron a Pablo y a Silas porque Pablo y Silas le habían dañado su economía. Y su economía estaba ¿en dónde? En la esclava adivina. Versículo 19. Pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Eso es como cuando tú colocas, a mí me sorprende porque el otro día fui a hacer una recarga aquí al Gana de aquí y me tocó hacer la fila, era como el número 5. Y los que estaban adelante, yo decía, pero ¿por qué se demoran? ¿Será que el sistema está malo? Y es que cada uno se llevó en el bolsillo como unos 200 chances. Cada uno. Yo decía, Dios mío, ¿dónde depositas tú? Si Dios te ha mandado a ser un buen mayordomo, creo que cometes un error cuando juegas a la suerte. Y grave, porque eso es lo que te está prohibiendo el Espíritu Santo una y otra vez. Número 5, no puedes hacerle daño al prójimo creando calumnias y chisme. Percepción de la realidad, una visión que el Señor te da. No puedes hablar de tu prójimo. Así tu prójimo sea malo y perverso. Dice el Señor que debes orar por él y bendecirlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es la visión que el Señor te ha dado. Número 6, no puedes quitarte la vida por X o Y problema. Es que se me acabó el mundo, me voy a tirar en el metro. ¿Cuántos no se tiran en el metro? Yo recuerdo una vez, voy a abrir paréntesis aquí, estaba en Bello, la iglesia de Bello. Era joven, no digo bello porque todavía sigo siendo bello. Era un pelado. Y un compañero dijo, me voy a ahorcar, y se fue a ahorcar. Y él siempre amenazaba con ahorcarse. Y tenía a todos los creyentes y líderes los tenía traumatizados. Y un día se fue a ahorcar en un palo de mandarina. Y amarró y nadie se había dado cuenta. Y estaba en la cocina cuando de repente él trató como de asustar a los demás. Y él, lo que tenía abajo se le resbaló. Y yo lo miraba, yo parece que este loco se está como ahorcando. Y él apurado menos mal que tenía. Y ese, ¿será que se está ahorcando? Y yo miraba, pero no alcanza percepción de la realidad. Se estaba ahorcando. Tuve que llamar a uno de los líderes. ¿Será que se está ahorcando? Y él corrió de una y nunca más lo volvió a hacer. El carcelero, después del terremoto, sacó su espada y se iba a quitar la vida. ¿Por qué se iba a quitar la vida? Porque los presos se le habían fugado. Y por allá, en el calabozo más profundo, Pablo dijo, un momento, ¿qué vas a hacer? Todos estamos aquí. La presencia del Espíritu Santo ya había hecho un trabajo dentro de ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, bien fuerte, porque es para nuestro Dios. No puedes juzgar y condenar a tu prójimo. Los alguaciles y los magistrados mandaron a azotar y a encarcelar a Pablo.
sin justa causa. No hicieron un juicio digno. Simplemente porque llegaron los amos y levantaron una calumnia. Ellos dijeron, bueno, lo que dicen ellos es azótenlos y llévenlos a la cárcel. Tú no puedes juzgar a los demás y condenarlos. ¿Sabías tú que la palabra de Dios está para dar vida y vida en abundancia? Y hay creyentes que condenan a los demás por X o Y motivo. Es que el diablo te va a llevar al infierno. Es que tú estás en el infierno. Percepción de la realidad. Dios nos muestra en visión el sufrimiento que vamos a padecer si llevamos el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo estaba recién aquí, yo me monté en una buseta, creo que iba para Bello, y en la buseta una mujer me saludó y me dijo, pastor, bendiciones. Yo, amén. ¿Cómo está, pastor? Bien. De una manera cariñosa. Yo había ido a otra iglesia, me había reunido con otros pastores y esta mujer me había identificado. Percepción de la realidad. Cuando ella terminó de hablar, por ahí unos 4, 5, 6 dentro de la buseta comenzaron a hablar negramente de los pastores. Decían una cantidad de barbarie. Pero yo entendía cuál es el sufrimiento que debo de llevar por padecer, por causa del evangelio. Yo lo que hice fue guardar silencio en la buseta. Es la realidad que nosotros vivimos. Creo que si tú guardas silencio, eres más prudente. Cantidades de cosas nosotros hemos padecido. Y digo nosotros como familia pastoral. Si bien yo le digo al Señor que me otorgue esos sufrimientos, es compartido. ¿Cuántas veces no han llorado mis hijas al ser atacadas? Cuando ven a papá siendo atacado injustamente. O mi esposa. Es un sufrimiento compartido. Y eso pasa cuando llevamos el evangelio. ¿El Espíritu Santo me obligó? No. Yo dije, Señor, heme aquí. Aquí estoy listo y dispuesto para servir. Es el Espíritu Santo quien toma una función indicada en los momentos difíciles. En el capítulo 9 Jesús le mostró en visión a Pablo cómo iba a padecer por causa del evangelio. El Señor lo llama y luego le dice a Ananías, ve, ora por él porque ese hombre yo lo he escogido y llevará un trabajo grande como misionero. Ya yo le he mostrado a él cuánto va a padecer. Pablo ya sabía lo que le tocaba en el camino. Por eso Pablo, cuando le decía, cuando Dios le hablaba, cuando veía una visión, decía, voy a llevar el evangelio. Y eso era un costo para él. Y no solamente para él, sino para todos los que están escritos en el libro de los Hechos. Pablo ya había visto en visión. Ya el Espíritu Santo le había mostrado lo que era la percepción de la realidad, de lo que le iba a acontecer. Es Jesús quien nos muestra de manera voluntaria. Creo que todos los líderes que estamos aquí, estamos siendo de alguna manera llamados a padecer por algo. Bien sea porque la pastora lo regañe, ¿sí? Ay, que la pastora sí molesta. Percepción de la realidad.
yo sé dónde estoy y sigo sirviendo al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el propósito dentro de este lugar para los líderes que están aquí. Y a propósito, los predicadores, no se me queden. Todos los predicadores, no me puede faltar ni uno a la reunión. Pablo ya había visto en visión. El Espíritu Santo vino, descendió, pero no para hacer sufrir a Pablo. ¿O sí? El Espíritu Santo está para consolarnos. No está para hacernos sufrir. Muchas veces nosotros nos equivocamos cuando interpretamos mal la función del Espíritu Santo. Jesús dijo que Él era el consolador. ¿Cuántos dicen amén? El consolador no te obliga a hacer X o Y cosa, te prohíbe hacer X o Y cosa. Y tú sabes lo que tienes que dejar. De alguna manera, tú sabes lo que tienes que desechar. Sea el rencor, el odio, la ira, llámese como se llame, tú sabes lo que tienes que hacer. El Espíritu Santo llegó para consolarnos. Y esa es la función del Espíritu Santo. Consolarnos. ¿Cuántos dicen amén? Busquemos Juan capítulo 14 y miremos unos versículos bíblicos y examinemos un poco esta función del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, ¿lo tienen? Amén. Versículo 16, se coloca de pie y lo lee rápidamente. Dice Jesús, yo rogaré ¿a quién? Al Padre. Y les dará otro consolador y Él va a estar por poquitos días. Él va a estar con ustedes para siempre. De ti depende que la función del Espíritu Santo esté sobre ti. Esté en tu casa. De ti depende que la presencia del Espíritu Santo fluya en todo lo que tienes que hacer. Versículo 26, otro que me lo lea. ¿Ninguno lo tiene? El Consolador vendrá a enseñarnos todas las cosas. Dice la palabra que nos recordará constantemente lo que Jesús hizo por nosotros. Capítulo 15, versículo 26. Dará testimonio, dice la palabra, capítulo 16, verso 7. Pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si me fuese, el Consolador no vendrá. Si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 8. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La función del Espíritu Santo constituida en el libro de Juan. ¿Cómo se desarrolla esta presencia en medio de nosotros?
al ejecutar cualquier acción que nosotros realicemos, bien sea en la vida cotidiana, en la vida familiar o espiritual. La función del Espíritu Santo es no dejarnos desamparados. La función del Espíritu Santo es no abandonarnos. La función del Espíritu Santo es consolarnos constantemente en esos momentos difíciles, en esos momentos en los cuales nosotros llamamos como difíciles y precarios. Esa es la función del Espíritu Santo. Esa era la función del Espíritu Santo dentro de la cárcel. Mientras Pablo cantaba y oraba, el Espíritu Santo consolaba y redarguyía los corazones de los demás carceleros que estaban ahí. Eso es lo que tú tienes que hacer. Yo creo que cuando tú tienes un momento difícil y tú comienzas a cantar en casa y a orar, algo sucede dentro de casa. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Las cadenas se rompen si hay atadura. Algo sucede en tu hogar. Pero cuando tú dejas esa función, dice la palabra que el Espíritu Santo se contrita, se entristece cuando tú dejas de hacer algunas cosas. Uno de los propósitos por los cuales el Señor nos ha dado visión es para percibir la realidad. Y la realidad es que tú tienes que tener los frutos del Espíritu: amor, paz, gozo, benignidad, bondad, mansedumbre. Esa es la realidad. Y eso es lo que el Espíritu Santo te está enseñando constantemente, dándote testimonio de lo que Jesús había hecho. Se aproxima la Semana Mayor o la Semana Santa. ¿Cuántas mandas vas a pagar? Sí, porque hay cristianos que pagan mandas. ¿Sabías tú que se vuelven santos en esa semana? Pero apenas se acaba la semana, dejan de ser santos, como el religioso. Y a su nombre. La función del Espíritu es enseñarte lo que hizo Jesús, es recordarte. Nosotros el Viernes Santo vamos a hacer una actividad aquí y vamos a recordar un poco lo que aconteció en la Semana Santa. No te doy detalles porque entonces vienes a la iglesia, no vienes ese día a culto. Y es necesario que tú vengas y conozcas de parte de la iglesia lo que Cristo hizo. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo nunca te va a abandonar. El Espíritu Santo estuvo dentro de ese calabozo oscuro con Pablo y Silas. Nunca los abandonó. Y aún hasta la muerte, Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo. La recompensa que hay para nosotros. Es la visión que el Señor te ha dado. A veces creemos que la visión es algo sobrenatural. Es que yo soñé con agua limpia. Eso significa que se va a morir alguien. ¿O no? ¿Sí? Percepción de la realidad. Ayer hablaba con una pareja, antier, y les había comunicado, yo les dije a ellos: yo tuve un sueño con ustedes, que ustedes dos estaban separados y cada uno miraba
como en el limbo. Le dije a los dos, esto es curioso. A veces creemos que cuando nosotros tenemos esta percepción es porque se va a cumplir. Yo creo que cuando nosotros vemos la realidad entendemos algunas cosas de parte de nuestro Dios. Sí le dije a ese caballero que se cuidara y le dije a ella que fuera una mujer prudente, una mujer que edifica la casa. Pero no le estaba diciendo que el Señor me había mostrado que estaban separados o que se iban a separar. Y el comentario salió porque estábamos hablando de algunas parejas. Y bueno, creo que el Señor hace cosas maravillosas en medio de esta pareja. Lo que me da a entender de que la gloria de Dios siempre va a reinar en medio de ellos. Pablo en visión llegó al continente europeo. Llevó el evangelio. Llevó las buenas nuevas de salvación. A él no le importaba su situación. A él le importaba era que otros fueran salvos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que nos importa a nosotros. En un hogar, cuando se causa división por X o Y motivo, creo que es el momento donde nosotros más vamos a cantar y vamos a orar. Es cuando más vamos a buscar de la presencia de Dios. Sabemos que la oscuridad ha venido, pero la luz llega. ¿Cuántos dicen amén? Y es la presencia del Espíritu Santo la que cumple esa función. Creo que salvaguardar nuestra vida familiar como cónyuge es lo que Dios demanda. La visión, la percepción de la realidad en muchas ocasiones es perdonar, es restaurar, es buscar consolación. En muchas, por no decirte que en todas las ocasiones. Siempre hay que estar buscando de esa presencia de Dios. Siempre hay que estar cantando, siempre hay que estar orando, siempre hay que estar en ritmo al Espíritu Santo. No es simplemente hacer una promesa, no es simplemente Señor, sácame de este hueco y cuando estoy fuera, entonces te doy gracias, pero chao. Así hacen muchos, simplemente para que el Señor les haga un favor. ¿Sabías tú que muchas veces se utiliza la presencia del Espíritu Santo para cumplir algunas cosas? Y yo pienso que en este contexto o en estos contextos, cuando se cumplen algunas cosas y estas personas se apartan, es porque la presencia del Espíritu Santo está cumpliendo otras en medio de esa situación. Y era lo que pasaba dentro de la cárcel, con todos esos hombres que estaban ahí adentro. En Filipos el Espíritu Santo tocó el corazón de muchos, sin excepción. ¿Cuántos dicen amén? Llegó hasta nosotros. Estrato alto, estrato medio y estrato bajo. Ahí está en el texto. Cuando Pablo llega a Filipo, se encuentra con una empresaria llamada Lidia. Y esta mujer buscó de la presencia de Dios. Pablo le comunica el evangelio y ¿sabe qué hace ella? Busca a su familia, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Estrato bajo. Pablo llega y libera a una esclava de un espíritu inmundo de adivinación. Muchas veces nosotros, digo nosotros porque hay cristianos que se comportan de esta manera, son atados por espíritus inmundos de adivinación,
y de muchas cosas más. Si bien el espíritu está externo, es atado. Si no busca liberarse de estas ataduras, terminará siempre mal delante de la presencia de Dios. En el versículo 14 dice que una mujer llamada Lidia y su familia reciben a Cristo. En el versículo 16, una esclava, estrato bajo, es liberada por la presencia de Dios. Y en el versículo 27, un estrato medio, que podría decir que somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de aquí son estrato alto? Entonces somos medios. ¿Cuántos de aquí son estrato bajo? No somos estrato medio. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 27, el carcelero, ¿qué debo hacer? Cuando él se levantó después del terremoto, ¿sabe qué pidió el carcelero? Una luz, una luz, una luz. Y llegó Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pablo le dijo, aquí estamos, no te preocupes. Luego llegó y se postró y dijo, ¿qué debo hacer para irme de este lugar? Para huir de este lugar. ¿Eso le dijo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dijo, ¿y Silas? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es sorprendente cuando tú terminas la historia, te das cuenta que este hombre lo lleva para su casa y le limpia las heridas. La moral, el estado de Pablo seguía firme y de pie a pesar de estar azotado. Este hombre lo llevó a la casa y le limpió las heridas. Literalmente dice el versículo 37. Perdón, el versículo bueno, ahí mismo está el versículo. Se lo llevó a la casa. ¿Cuál es el versículo? 34. Y llevándolos a su casa, le puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Dice el versículo 37, pero Pablo les dijo después de azotado públicamente sin justicia, y ahora no sé, y los alguaciles hicieron saber estas palabras, y los magistrados, los cuales vinieron y tuvieron miedo, y viniendo le rogaron, sacándole les pidieron que salieran después. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron a la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Versículo 33, uno que me lo lea en voz alta. ¿Quién lo tiene? Cuando nosotros miramos de alguna manera la posición en que está Pablo y Silas, nosotros nos sorprendemos el cómo estos hombres de alguna manera llevaban el evangelio y la posición en que estaban listos para salvaguardar la vida de los demás, aún viendo su propia integridad, aún viendo su estado físico al no estar bien. Creo que una de las enseñanzas que nos da el Señor en esto es tener percepción de la realidad de las cosas. Tú sabes lo que tienes que hacer. Dios te ha dado todas las visiones de brindar amor en casa, de perdonar a aquel que te ofende, de amar a tus enemigos. Dios te ha dado todas las garantías aún de perdonar a aquel que te ofende, así como Dios. Todas las garantías, aún en medio de la necesidad y del sufrimiento, dice que la visión nos da para cantar y gozarnos. ¿Cuántos dicen amén? Nos da para orar
en medio de situaciones que para nada es agradable. Una migraña, un dolor de cintura, una enfermedad, llámese como se llame, no te puede quitar de la presencia de Dios. Antes te va a fortalecer más, porque es la misma presencia de Dios la que hace que todo fluya. Dice la palabra de Dios que cuando cantaban y se gozaban, las puertas, vino un estruendo, vino el terremoto y las puertas se abrieron. El cepo de los pies se abrieron. Yo creo que cuando viene un terremoto es el momento de correr. ¿Cuántos dicen amén? ¿O no? No, si ustedes no dicen amén, yo digo amén. Yo voy saliendo de una con mi familia. Pero en ese momento Pablo, más que pensar en ese problema, más que pensar en que todo estaba temblando, estaba gozándose en la presencia de Dios. Y de repente el cepo de los pies se... Los candados, las cadenas, las puertas se abren. Solo imagínense ese poco de hombres dentro de esa cárcel, hombres que para nada eran de buen proceder, hombres de mala calaña. A veces nosotros en casa, y lo voy a decir, a veces en casa vemos a un familiar peor que a uno de esos hombres que están en Bellavista. Hay padres que ven a sus hijos peor. Hay cónyuges que ven a sus cónyuges peor. Creo que si nosotros reflexionamos, y es la presencia del Espíritu Santo la que nos está dando todas las garantías, enseñándonos, dándonos testimonios de Jesús, entonces podemos entender el propósito que hay para con nosotros y para con los demás. Se ejecutó una liberación causada por el Espíritu Santo. El terremoto vino. Si algún día sucede un terremoto aquí, yo le digo, Señor, gracias. ¿Cuántos dicen amén? Porque tenemos que darle gracias al Señor. No tenemos que decir que es que el diablo vino y hizo temblar a Medellín, ¿o sí? No. Si tiembla la tierra es por causa de nosotros. ¿Y sabe por qué? Por la mucha contaminación que hay, no solamente en el aire, sino en la superficie terrestre. Colócate de pie. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es una pregunta que el carcelero se hizo. Y cuando él se hizo esta pregunta, es porque había reconocido quién era Dios en ese momento, quién era Jesús en ese momento y cómo la gloria de Dios se había movido dentro de ese lugar. ¿Qué debo hacer, Señor, para ser salvo? Es una pregunta que nosotros nos hacemos y debemos de hacernos constantemente, porque creo que para ser salvo tenemos que sacar todas las cosas que tenemos en nuestro corazón, llámese como se llame, todo aquello que está perturbando nuestra mente, que destruye nuestro corazón. Dice Jesús que un árbol bueno no puede producir frutos malos. No puede. Ni un árbol malo puede producir frutos buenos, porque la maldad se constituye como mala y así está constituida el pecado. Cierra tus ojos
y háblale al Señor.